30 metros de altitud, durante los cuales los primeros kilómetros transcurren por una carretera nacional de ripio, es decir, de tierra compactada, con una elevación media que es importante hasta llegar a esos 1.630 metros de altitud. Para terminar, estos primeros kilómetros de la prueba en una fuerte subida de 3 kilómetros por caminos estrechos dentro de los terrenos de la cooperativa Conforne. Y a partir de ahí, el segundo tramo de este sector de bicicleta de montaña se podría calificar como el más bello de todos los recorridos. Son 14 kilómetros de descenso continuado a través de los bosques, descampados y lagos que apenas dejaban tiempo para la relajación. En definitiva, un recorrido tal y como lo describía un periodista argentino, un recorrido en el que los primeros no podían permitirse el lujo de admirar y donde los últimos tenían la obligación de hacerlo. Esas posiciones en categoría masculina: primera posición para Santiago Arnés, segunda posición para Víctor del Corral, que en los primeros kilómetros de este segundo sector van a la par, van rotando, van haciendo relevos, tirando fuerte uno, fuerte otro, pero finalmente es Víctor del Corral quien a los pocos kilómetros de iniciarse este segundo sector iba ganando metros respecto a Santiago Arnés. El mismo tiempo era el que empleaban en concluir el primero de los sectores, pero ya desde los pocos kilómetros de iniciar sobre la bicicleta de montaña se puede apreciar cómo Víctor del Corral va ganando terreno, y cada vez mucho más terreno, a Santiago Arnés. En categoría femenina, los tiempos en la conclusión de este primer sector: la primera participante, Alicia Romero, empleaba un tiempo de 35 minutos 31 segundos. La segunda posición para Natalia Buti a 4 minutos y 1 segundo. Y la tercera posición para Durita Holm a 5 minutos y 13 segundos, lo que deja ya un poquito más claro cómo podrían concluir la prueba las mujeres, puesto que las distancias son mucho más importantes. Para ellas también comienza el segundo de los sectores sobre la bicicleta de montaña. Se ha producido ya en categoría masculina el relevo, el adelanto o la distancia que ha ido ganando Víctor del Corral respecto a Santiago Arnés. Vamos ahí. Hay que decir de Santiago Arnés que entre su palmarés en la pasada temporada tuvo el subcampeonato de España Green Cup celebrado en Puerto Llano. También ha sido campeón del mundo Green Cup en la Patagonia en el año 2004-2005 en esa temporada. Campeón del mundo Green Cup 2005 por equipos en esta misma prueba en la Patagonia Argentina. Es campeón del circuito internacional Green Cup de 2005, campeón del circuito nacional y campeón de España Green Cup 2004 en una prueba celebrada en Santoña. Quiere decir, y da una ligera idea, además de muchos premios más, nos da una referencia de la importancia y del palmarés de los participantes en este campeonato del mundo. Víctor del Corral, quien se sitúa en este segundo sector a la cabeza de la prueba, ganando mucha distancia y además en un sector en el que Santiago Arnés sufrió varios calambres y se notó mucho más que Víctor del Corral venía muy preparado a este campeonato del mundo. Santiago Arnés, con algunos calambres, fue aumentando, fue ampliando su distancia, manteniendo la segunda posición, pero la distancia entre ambos iba siendo cada vez más importante. Víctor del Corral, hay que decir, entre su palmarés en la pasada edición, que tenía el duatlón de montaña de Mataró, donde fue y quedó campeón de Europa de Green Cup en Santoña. Es el primero, quedó en primera posición en el Campeonato de Cataluña de duatlón de montaña, tercero del Campeonato del Mundo Green Cup en la pasada edición de esta misma prueba, en la que al menos, y en este punto de la prueba, va quedando en primera posición. Palmarés importante. Y las posiciones, las primeras, siguen ocupando deportistas que en ediciones anteriores de este campeonato del mundo también han ido ocupando los puestos de cabeza. Algo, y que mencionábamos al inicio de este resumen deportivo,
Algo con lo que no contaban era con la climatología. Un verano muy seco, una temperatura para esa época del año muy extraña, llegando a los 30 grados centígrados y un trazado con, en algunos puntos, una capa de polvo realmente importante, lo que dificultaba el normal transcurso de la prueba sobre la bicicleta de montaña, frenadas importantes las que tenían los participantes. La distancia de Víctor del Corral al concluir el segundo de los sectores, el de la bicicleta de montaña, era más importante con respecto a Santiago Arnés. Cambio nuevamente de calzado para Víctor del Corral e inicio del tercero de los sectores. Vamos con los tiempos parciales en este punto de la prueba. Conclusión del segundo sector. La primera posición para Víctor del Corral, pasando de la segunda a la primera posición con un tiempo empleado de 1 hora 47 minutos y 32 segundos en realizar los dos primeros sectores de esta prueba. Segunda posición para Santiago Arnés a una distancia más que importante, a casi 4 minutos, exactamente 3 minutos y 51 segundos son los que ha conseguido aventajar Víctor del Corral, la distancia importante que ha conseguido respecto a Santiago Arnés. La tercera posición en categoría masculina para David Mestrosa a 4 minutos y 41 segundos. Cuarta posición para Maximiliano Morales a 4 minutos 55 segundos. Y la quinta posición para Gonzalo Tellechea a más de 7 minutos, concretamente 7 minutos y 11 segundos respecto a Víctor del Corral. De ocurrir alguna cosa, algún imprevisto, claramente Víctor del Corral cuenta con la ventaja de saberse ganador de este campeonato del mundo, puesto que las distancias son mucho más que importantes y puesto que este tercer sector que inician, un recorrido de 7,5 kilómetros, un trazado muy similar al del primero de los sectores, eso sí, que transcurre por el lado contrario de la montaña por la que habían iniciado esta prueba deportiva. 7,5 kilómetros, no se podría decir que sea un paseo para Víctor del Corral ni para el resto de los participantes. Mucho polvo y mucha agua, constantes arroyos los que cruzan parte del sendero y del trazado por donde transcurre este último sector, esos 7,5 kilómetros finales para la conclusión del campeonato del mundo. En cuanto a las mujeres, en cuanto a la categoría femenina, ha habido algún baile, aunque la primera posición sigue estando ocupada por Alicia Romero, quien empleó 2 horas 33 minutos y 48 segundos en concluir los dos primeros sectores. La segunda posición es donde ha habido un cambio, pasa a ser ocupada por Durita Holm con una distancia de 6 minutos respecto a Alicia Romero, y la tercera posición es para Natalia Buti a 9 minutos y 24 segundos. También parece ser que en categoría femenina los tiempos son insalvables y que probablemente la posición del podio van a quedar tal y como ha concluido en este segundo sector. Los participantes como Michel Aguinaga, un habitual también en los duatlón de montaña en los campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y campeonatos de España, que no ha ocupado una de las primeras posiciones en esta prueba. Resultados importantes también y muy positivos en estos primeros sectores para la participación española, también latinoamericana, pero sobre todo especialmente para la participación española, para el equipo BH Inverse, para la selección catalana y para algunos otros deportistas que también quisieron participar, además de la selección balear que se presentaron a este campeonato. Obstáculos muchos, naturales muchos. Quizás el más predominante era la gran cantidad de polvo que producía frenadas en las ruedas y algunos obstáculos, algunos participantes que preferían evitar en algún momento algunos de los charcos y algunos de los arroyos importantes con un caudal abundante a pesar de la sequía, caudal abundante que se encontraban en el recorrido. Últimos metros, últimos pasos que deben dar los participantes para llegar ya finalmente a la zona de meta. La conclusión del tercer sector, evidentemente, se trata de la llegada a la zona de meta.